9:33 está con nosotros Fausto Ortiz. Bienvenido, Fausto, exministro de Finanzas. El gobierno de Noboa acaba de tomar una decisión dura, pero necesaria. Eliminó el subsidio de las gasolinas Extra y Ecopaís. Su opinión, por favor. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por la entrevista. Saludos cordiales a todos aquí en 101.3 FM Radio Centro. El tema se lo veía venir porque 1.300 millones de galones consumimos al año en la gasolina Extra y Ecopaís. Eso al gobierno por lo menos le representa 600 millones de dólares en subsidio o quizás contra el precio internacional 1.300 millones de dólares anuales en subsidios y pérdida de ese costo de oportunidad que podría venderse el petróleo a mejor precio. Hay que chequear el programa de gobierno con el Fondo Monetario contempla un incremento brusco al arranque y luego graduales. Eso un poco habrá que ir viendo cómo lo está planteando en estos días el gobierno. Bueno, el FMI acaba de aprobar un crédito a favor. ¿Tú quieres hablar sobre los...? No, sigue porque vamos a eso del fondo. Ya. Bueno, el Fondo Monetario acaba de aprobar este crédito de 4.000 millones de dólares. ¿Más deuda para qué y a cambio de qué? Sí, los 4.000 millones de dólares son a 10 años plazo, con 4 años y medio de gracia, una tasa de interés menor al 5%. 1.500 millones entran en este año, 1.250 millones en el 2025. En el 26 y 27 entran 500 millones y al último ya el saldito en el 28, 250 millones. ¿Para qué es la plata? Buena parte para el presupuesto del Estado, que lo use el gobierno en obra pública, que lo utilice el gobierno en pagar atrasos, que utilice el gobierno para pagar también ciertos vencimientos y amortizaciones de deuda que tiene en este año, que totalizan unos 6.000 millones y hasta mayo ha pagado unos 2.800 millones. El gobierno ha conseguido ya 4.100 millones de dólares de los 11.000 millones y esto acá viene y le sirve. Y aparte, cuando hace el programa con el Fondo Monetario, viene en combo las aprobaciones de otros créditos de otros multilaterales, que son unos 14.000 millones de dólares en los siguientes 3 o 4 años, que eso le sirve al gobierno porque la parte difícil en el tema presupuestario es el financiamiento. Estamos con una economía que está estancada, que no crece, que quizás este año ahí el escenario podría ser inclusive que sea negativo de crecimiento. Entonces necesitas dinamismo en la economía y ese dinamismo lo logras con la plata. ¿Cómo ponemos plata en la calle, Fausto? El gobierno tiene que ser muy claro de cómo va a pagar esos atrasos que tiene. O sea, es decir, a los municipios les voy a pagar de esta manera, quedar libre de atrasos en estos meses. A la gente que tiene haciendo reclamos todos los días allá en Quito, también plantearlo. Proveedores. Los proveedores. A la Junta por aquí, a la Junta por allá. Por todos lados hay deudas. Solca también tiene otros valores pendientes de cobrar. En general, León Becerra. Todos están con Pero valores. eso es poner plata a la calle, como dice el Pocho. Claro, por supuesto, porque si le pago a un proveedor es que no le ha pagado a otro y al banco, entonces esa plata se entra en la economía y circula. Entonces esa plata quizás al final llegue a alguien, el último, quizás la ponga en el banco, quizás el banco dé un crédito con esa plata y eso se multiplica. Entonces, si no logras que la plata se multiplique, estamos estancados, ¿no? Fausto, regresando un poco al acuerdo con el FMI, entiendo, según lo que usted nos dice, que hay un primer desembolso por 1.500 millones y luego otros desembolsos. ¿Esos otros desembolsos vienen atados a ciertos resultados o a políticas que el gobierno debe adoptar, como por ejemplo la eliminación de los subsidios, o son incondicionales? No son incondicionales. De hecho, Ecuador firma lo que se llama una carta de intención, en la que le dice Ecuador al Fondo Monetario: mira, quiero hacer esta serie de reformas y lo voy a hacer en este tiempo. Y el fondo dice: mira, me parece bien, si las vas cumpliendo, lo que te has comprometido, yo te voy desembolsando como te he planteado que íbamos a lograr los desembolsos. En el 2024, 1.500 millones, en el 2025, 1.250 millones. Pero si mañana el gobierno dice: mira, lamentablemente solo pude pasar el IVA y no pude hacer nada más, entonces el fondo dice: está bien, solo te di los 1.000 millones de arranque, los otros 500 que te iba a dar en este año para completar los 1.500 no te los doy, y cortemos el programa porque no puedes. Pero aparentemente el gobierno lo va a poder lograr porque son muy pocas cosas las que en términos de plata necesita ir aprobando para lograr ese financiamiento. El tema es que hay cosas que quizás tengan apoyo en la Asamblea que quizás no nos gusten a nosotros. Y de las cosas que podrían estar ahí, por ejemplo, son ciertos impuestos temporales que te decían: por esta sola vez vamos a ponerles este impuesto a las empresas, por esta sola vez este impuesto a los bancos, por esta sola vez este impuesto al patrimonio.
esos impuestos temporales, no será nada extraño que el gobierno diga, ¿sabes qué? Vamos a dejarlos, algunos de ellos, de forma permanente. Y si presentan eso a la Asamblea va a estar feliz de aprobar ese tipo de decisiones que al final del día terminan pegando mucho, porque ya el sector empresarial, la gente en general, está muy impactada con el tema de impuestos. Ya, Fausto, pero ¿hasta cuándo va a tener que prevalecer esta visión macroeconómica con poca visión hacia la microeconomía nacional? Ok, ya, al fin, los macroeconomistas van a estar felices, se levanta el, entre comillas, subsidio al combustible. Yo ya espero que con lo que va a costar el combustible, de acuerdo a lo que se ha dicho, eco y extra arriba de los $3, ya digan que ya no nos están subsidiando un centavo, porque resulta que son expertos en subir el combustible, después que siguen subsidiando hasta el día de hoy, no sabemos cuánto cuesta el combustible internacional. Pongámoslo en comparación con las estaciones de gasolina en los Estados Unidos. Ya, va a costar prácticamente lo mismo de lo que cuesta un galón de combustible llamado regular allá, con la diferencia que el regular de los Estados Unidos es 90, 91 octanos, mientras que la porquería que nos venden aquí no llega, creo que ni 85, se nos daña el carro, etc. El NG no se daña, por ya, bueno, el NG, porque el NG ya no necesita prácticamente combustible. Pero asimismo, Fausto, el carro que cuesta en otros lados, inclusive Perú o Colombia, el carro que en otros lados cuesta incluso la mitad de lo que cuesta aquí, porque aquí los aranceles son altos, el ICE, el IVA, el impuesto de salida de capitales, etcétera, y toda esa plata es para el Estado. Esa plata no es que es para el concesionario ni para nadie, para el Estado. Bueno, entonces yo creo que ya en una visión microeconómica, ya que paren ahí, ya que por lo menos reconozcan que no nos están subsidiando nada. Sí, sí. Mira que el problema de los subsidios es cómo está financiando los subsidios, ¿no? El subsidio, pongamos que un año fue, el año pasado, $4,000 millones. Y dices tú, ¿y cuánto fue el déficit fiscal? Supongamos que son números exactos, 6,000 millones de déficit fiscal. Entonces, buena parte del déficit fiscal ocurrió porque hubo subsidio de combustibles. ¿Y cómo financiaste ese déficit fiscal? Con deuda. Entonces, quiere decir que el subsidio no nos lo financia el gobierno porque tiene plata. El subsidio, el gobierno, para podernoslo dar, se toma deuda. Y si decimos cuánta deuda ha tomado el gobierno por darnos gasolina barata, diésel barato, ha tomado en los últimos 10 años quizás unos $20,000 millones, $30,000 millones. ¿Y cómo podemos disminuir el costo del combustible sin necesidad de sacárselo del bolsillo de la gente? Porque también hay una serie de gastos ineficientes en la importación de combustible. Sí, pero buena parte del precio internacional es porque el precio del petróleo también subió. Este mes el petróleo se cayó, pero bruscamente, ¿no? Tuvo una caída de 85 a 78, una caída brusca de los primeros días del mes de mayo. Pero eso quizás a nivel internacional ha hecho que baje también un poco la gasolina y los combustibles. Entonces, pero aquí bajó. Yo no he visto que hayan bajado el precio aquí. No, pero recién, seguramente en el reajuste que hay el 12 de este mes, la super tiene que bajarla un poco y la extra no vas a tener que incrementarla tanto. Así que empieza ya en este mes. Entonces, el asunto es que hemos tenido por décadas, ¿verdad?, una cantidad de subsidios enorme, que es el que tenemos hoy día estoqueada en forma de deuda, que pagamos una tasa de interés. Afortunadamente, la tasa de interés actual histórica está relativamente baja, quizás 4 o 5%, pero nuestro problema es que la plata nueva que necesitamos, la deuda nueva, está en los niveles de mercados internacionales arriba del 14%. Entonces, eso hace inviable nuestra posibilidad de manejar un presupuesto de Estado con déficit. Y entonces, ¿qué te toca hacer? Bajar el gasto. ¿Pero qué gasto puedes bajar? Vota a profesores, vota doctores. Esa parte es la difícil. Pero no me diga, Fausto, que no hay gasto que no se puede bajar. Cogemos entramos al CERCOP y empezamos a mirar adquisiciones innecesarias, consultorías innecesarias, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo. ¿No es cierto? Sí, hay que también ajustar. Sí, pero está como bien. dice el Pocho, no toda solución tiene que salir del sacrificio ciudadano, tiene que encontrarse nos estamos otras. acostumbrando a eso, con todo respeto, Fausto, también por ustedes los macroeconomistas, tú eres de los más sociales, pero hay otros macroeconomistas que son tajantes, andan solamente con el presupuesto general del Estado y viendo cifras solamente hacia las arcas fiscales y nada hacia el bolsillo de la gente. Sí, Pocho, el tema es que, como dice Carlos, hay espacio para bajar y el gobierno debe bajar. Hay espacio para recortar sueldos en algunas instituciones que no es el gobierno central, sino empresas públicas. Hay que hacerlo.
y hay que trabajar en ello. No quiere decir que eso va a bajarte los 30.000 millones de gastos. Pero hay que hacer el esfuerzo para que el gobierno diga, estoy haciendo este esfuerzo, yo me sacrifico, entre comillas, siempre sacrifico, pero no es el gobierno exactamente, pero también por eso estoy pidiendo lo otro acá. Y una solución, Oscar también tiene algunas preguntas por ahí, una solución ya también a esto, ¿no es en algún momento tomar la decisión de hacer un presupuesto del Estado con base cero? Es decir, tirar todo abajo y vamos de nuevo, punto por punto de la economía nacional, de las prioridades que hoy tiene el país, reducir o eliminar cosas que no interesan, priorizar las cosas más importantes, que como se modela o como se estructuran los presupuestos en base al anterior, realmente no se hacen las modificaciones que correspondan. Quizás sí en alguna pequeña parte, pero cuando tú dices, hagamos el presupuesto, empieza, ¿no? Vamos de mayor gasto a menor. ¿El mayor gasto cuál es? Sueldos, 10.000 millones. ¿Qué base cero puedes hacer ahí? Muy poco. ¿Qué más hay que hacer? 4.000 millones de la seguridad social por el 40%. No hay mucho base cero que hacer, porque es la pelea. El IES dice 4.000, el Ministerio de Finanzas dice no, son 3.000. Entonces finalmente ponen los 3.000 el Ministerio de Finanzas. ¿Qué más? Los intereses de deuda, 3.500 millones. ¿Qué base cero podemos hacer ahí? Nada. El bono de desarrollo humano, 1.500 millones. Sí puedes hacer ahí, oye, mírame bien cuánta gente es y que no estés dando a que no le corresponde. O ya sácame a este que tiene 15 años recibiendo y debería ya ir migrando y poner a otra persona. Pero sigues ahí también. Agua, luz y teléfono, 2.000 millones. Ahí quizás hay que decir, oiga, ¿será que esa institución ya está cerrada? Entonces no asignemos presupuesto para esa institución. Pero los valores, el punto que digo es, hay que hacerlo, te va a bajar un poquito, pero ese poquito sirve para que no tengas que hacer alguna tontería como dejar los impuestos temporales al sector empresarial, que ya está golpeado, que ponérselos de largo plazo, ¿no? Pero ahí también hay una situación dura y que es real. Hasta el mes de mayo, la recaudación de los 5 primeros meses del año es idéntica, casi 7.000 millones de dólares, a la recaudación de hace 10 años. Entonces tú dices, oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué hace 10 años recaudamos lo mismo que hoy día? ¿Ya? Entonces ahí hay dificultad porque pareciera entonces que será que hay ilusión, hay evasión o estamos estancados. Sí, y hablando de estancamiento, Fausto, empleo y crecimiento, ¿no? Entonces las cifras de desempleo son alarmantes y la cantidad de ecuatorianos que tiene un empleo adecuado es exactamente la misma, si no menor de la que tenía hace 10 años, a pesar de que la población económicamente activa ha crecido. Y por el lado del crecimiento vemos que el Banco Mundial y incluso el Banco Central pronostican un crecimiento del 0. Algo por ciento este año, si es que va a haber crecimiento. Entonces, ¿cómo luchamos con esas dos cosas? ¿Cómo crecer el número de empleados en el país y cómo conseguir crecimiento económico? Sí, es difícil que al mismo tiempo que tengas que ajustar, tengas que pretender crecer. Es como difícil, ¿verdad? Porque por un lado le dices, sube los impuestos, le quitas plata a la economía. Sube los combustibles, le quitas plata a la economía, porque sigue siendo una especie de impuesto subir los combustibles. Y entonces, ¿cómo la economía va a dinamizarse si le estás quitando plata al que puede darle un empleo, al que puede emprender en un proyecto, y para dárselo al gobierno que lo puede utilizar inadecuadamente? Esto es complicado que las dos cosas coexistan. Pero ya uno debe decir, ¿sabes qué? Pongamos un alto. Ya el IVA subimos al 15%, que es lo que nos pedían hace años los organismos multilaterales, hace años los que nos financian la plata en bonos de deuda externa. Ya está ahí, listo, se acabó. Encontramos un momento importante para hacerlo por el tema de la seguridad. Ojalá que esa plata vaya a la seguridad al menos en estos años. Pero ya soltemos el ajuste y vámonos por algo de reactivación. Es lo que tenemos que ir ya empezando a trabajar, porque estamos ya desde el 2014 y 15, estamos con una economía presionada, estancada, o sea, son valores iguales, al menos en los ingresos igualitos y el gasto sigue subiendo. O sea que esa reactivación viene por el lado de la obra pública o ¿cuál sería la medida que tiene que tomar el gobierno? Del gobierno no esperemos nada. El gobierno no tiene plata para reactivar la economía, porque este año la obra pública está presupuestada en 1.700 millones de dólares. El año pasado fue 1.500 millones de dólares. Este año, hasta mayo, no habrá hecho ni siquiera el 20% de ese valor. Entonces, y esos 1.700 millones no alcanza para que la economía se reactive. Entonces, es el sector privado.
al sector privado decirle, oiga, usted quiere emprender un proyecto, hágalo. Tenga la tranquilidad que vamos a tratar de no molestarlo más con impuestos. Pero ya ni bien estamos saliendo de ver cuánto recaudamos con el IVA, leemos en la prensa que dice, nueva reforma tributaria arrancará el gobierno en estos meses. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Ya, ¿hasta cuándo? O sea, pues, creo que vale la pena decir hasta aquí y no más. Un oyente dice, ¿cómo puede ser que con 3 puntos más del IVA, más los impuestos a las empresas de la banca, paguemos igual que hace 10 años cuando no habían esos impuestos? ¿No es grave este estancamiento? Es gravísimo y lo estamos viendo desde hace algunos años. Hoy día la recaudación de impuestos anda por los 15.000 millones de dólares y esa recaudación es la que tenemos en el 2014, el 2015. Entonces han pasado 10 años y estamos exactamente igual. Este año quizás superemos un poco esa recaudación. ¿Por qué? Porque vienen los 800 millones adicionales de IVA en este año. Este mes fueron unos 70 millones de dólares más que el mismo mes del año pasado. Tenemos como 270 millones en recaudaciones extraordinarias por temas de impuestos y contribuciones especiales. Pero eso de ahí no nos ha permitido superar ampliamente la recaudación. Y cuando uno mira el gráfico completo, te das cuenta que del 2009 al 2014 y 15, el impuestos van creciendo como un cohete, ¿no? La recaudación. La recaudación. Y de repente viene el terremoto del 2016 y se desploma. Y empiezas otra vez a crecer. De 2017 para adelante vas creciendo otra vez. Viene la pandemia en el 2020 y nos caemos. Pero en esos 2 periodos de tiempo los impuestos subían. Pero del 2021 hasta acá está bastante plano. Está pagada la dinamización de la economía. Pues el IVA es el termómetro perfecto para saber si que verdaderamente está activado. Y justo sobre eso, mira, en el IVA al 2019, 1.969 millones y al 2023, 1.809 con más puntos. Eso en 5 meses del año, ¿no? En 5 meses del año, o sea, la comparativa. Menos IVA o igual IVA que el tiempo anterior significa que la economía no está creciendo a pesar de que hay más gente. Sin embargo, en renta sí es superior. En renta, el comparativo 2019, cortado a 5 meses, 2.379 contra 2.603. Claro, en renta nos ha ido mejor en el ejercicio de recaudar plata. Hay que checar si por ahí está juntándose alguna recaudación extraordinaria o no, pero ya desde el año pasado renta venía comportándose bien. El IVA de lo que se cobra localmente no alcanza todavía la cifra del 2019. El IVA de marzo de este año, perdón, el IVA de mayo de este año fue 376 millones de dólares. El IVA de mayo del 2019 fue 450 millones de dólares, un poco lo que el oyente dice a Juan Javier. Oiga, pero ¿cómo puede ser posible que hoy día, 5 o 6 años después, estemos recaudando menos que antes? Entonces, porque la venta ha crecido, porque también la distribución del IVA hay más peso hoy día de IVA, de ventas sin IVA que de ventas con IVA, porque la gente dice, ¿sabes qué? Mi poca plata que tengo que destinarla más hacia la alimentación que no tiene ahora, IVA. Fausto, vamos a la otra fuente, porque Pocho decía, ¿qué más puede hacer el gobierno? Se pone plata en la calle, paga las flores, pero vamos a la otra fuente. ¿Cómo atraemos la inversión? La inversión extranjera mueve la economía. Sí. ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Una reforma sobre una reforma, digamos. Es que ya estamos todos los diciembre, yo ya entro en pánico. Sí. Todos los diciembres ahora hay entrada de reforma tributaria. Pero aparentemente entra ahora en estos También días. ya anunciaron que van a hacer antes de fin de año una reforma. Entonces, y la reforma que para que logre la aprobación en la Asamblea, ¿verdad? Debe ser una reforma media progresista, pues, ¿no? Pero ya hay un abuso también ahora de reformas tributarias. ¿Sabes qué? Este cambio constante de la normativa tributaria ha creado una inseguridad terrible. Y mata lo que Carlos quiere, mata la inversión extranjera. Y mata la inversión y el crecimiento. Por Dios, o sea, esto se parece mucho. Esto se parece mucho a ese elefante que se balanceaba en una tela de la araña y fueron a llamar a otro elefante porque vieron que resistía, Oscar, y fueron a llamar a otro elefante. Ya no aguanta más el sector productivo. Ya esto demuestra también poca creatividad de los gobiernos. De los gobiernos, no hablo de ni el de ayer, ni el de antes de ayer. De los gobiernos, poca creatividad. O sea, todo es falta plata, tírale un proyecto de ley reformatoria a la normativa tributaria del ciudadano para sacarle plata del bolsillo. Por Dios. Y aparte que es un lío en saber qué norma tributaria, qué norma tributaria está vigente, qué incentivo tributario está vigente. Hay que coger esos Frankenstein
cruzarlos para saber. No, y claro, y cuando dices tú, no se reactiva la economía, entonces metamos otros beneficios de códigos tributarios. Tienes como 4 códigos tributarios que han querido modificar y no logras incentivos. O sea, la inversión extranjera nuestra es en promedio 0.7% del PIB. El año pasado no llegó ni a la mitad de eso. O sea, y supuestamente el año pasado estabas con un presidente que iba a poder atraer inversión, pero no lograste hacer eso ahí. Fueron apenas 300 millones cuando debió haber sido 1.000 millones de dólares. Y ese 0.7% de nuestra inversión extranjera frente al PIB es la quinta parte de lo que hace Colombia en relación a nuestro tamaño de economía. De nosotros, para hacer parecido a lo que hace Colombia, deberían estar trayendo inversión extranjera de 5.000 millones de dólares. Y los gobiernos se llenan la boca diciendo, vamos a hacer inversión de 10.000, 20.000, 30.000 millones, pero es cuento. ¿Perú cuánto hace? Perú es un poco más similar que Colombia, o sea, 5 o 6 veces más que nosotros. Ahora, las inversiones que se llaman extranjeras, con relación al tamaño de la economía, vienen del interior del país. O sea, las mismas fábricas o empresas internacionales o extranjeras que están en el país hacen inversiones. Claro, pero es que una cosa es los contratos de inversión, que es lo que se llenan los ministros de producción, sobre todo. Es decir, estamos haciendo Porque un contratos ministro de inversión. hace años dijo que venían 15.000 millones, hasta ahora la esperamos. No, es que esos 15.000 millones seguramente forman parte de la inversión, de la utilidad de la empresa, la inversión local. Entonces, esa plata no es inversión extranjera. Pues pero es bueno lo que dice Juan Javier, porque habría que diferenciar entre la inversión de empresas que ya están establecidas aquí, que traen fondos de afuera, y la nueva inversión. Pues eso es lo que digo. Ahora, un oyente dice, deberían revisar el listado de profesores, policías, médicos, y créanme que habrá sorpresas. Ahí hay recortes de presupuesto, hay que realizar depuración en todas las áreas. Ahí hay como 200 millones de dólares. Y yo pregunto... Sí, seguramente sí. Y en los bonos, también tengo entendido que los bonos, muchísimos muertitos reciben los bonos mes a mes. Eso hay que depurar también. O gente que no los necesita. Llevan los bonos al cementerio. Sí. Bueno, el ministro Luque también denunciaba unos sueldos millonarios en el sector público producto de estos contratos colectivos. Pues que son de empresas que no están en el gobierno central. Pero igual hay que poner atención a aquello, pues porque igual es plata que se queda en esa empresa que no es utilidad y que no le llega al gobierno. O sea, hay mucho por corregir. Lamentablemente los gobiernos los que entran, cuando llegan al poder, es a tratar de sostenerse en el poder, que no los tumben y ver que si son reelectos o no, y se desenfocan en los problemas que tienen. Esa es la verdadera razón de nuestra desgracia económica.